Hoy me puse la legendaria. Claro que sí. Oli, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hace mucho tiempo tengo ganas de hacer este tipo de videos hablando de la Cuna Coil porque como saben muchos es mi banda favorita. No sé cuánta gente vaya a ver esto, pero sinceramente a mí me gusta registrar un montón las cosas que van pasando. Me doy cuenta que con el pasar de los años hay detalles y hay cosas que se me van olvidando, pues vejez. Entonces está bueno hacer estos videos, así sea para mí nada más. Obvio, si alguien después los quiere mirar y le gustan, nada, bienvenido sea. En este primer video lo que se me ocurrió hacer es hablar un poco de cómo conocí a la banda. Yo sé que lo hablé muchas veces en distintos lugares. Lo siento si a alguien le aburre, pero bueno, a mí me encanta hablar de esto. Cuando empecé a escuchar el estilo de música relacionado con el metal, yo era muy chica. La verdad es que empecé a escucharlo a través de mis hermanos. Mis hermanos me llevaban varios años, tenían, no sé, 15, 16 años, yo por ahí recién tenía 10. Ya tenía mis gustos formados que eran mucho más comerciales. Cuando yo tenía 8 o 9 años escuchaba cosas que estaban de moda acá en Argentina, como Bandana, Mambrú. Quizás si hablábamos de algo más a nivel internacional, no sé, escuchaba Pink, Cristina Aguilera. Ahora obviamente no me da vergüenza decir sí, yo cuando era chica escuchaba esto y esto porque nada, es así, es la verdad, no la voy a estar careteando. No nací en el medio de la cesárea con heavy metal y haciendo cuernitos y tachas. O sea, a mí no me dejaron de gustar esas cosas comerciales, pero empecé a escuchar también esas canciones que iban poniendo mis hermanos. En ese entonces nosotros no teníamos internet, entonces, ¿cómo se escuchaba música en mi casa? Se escuchaba música en un reproductor de música, en un parlante. Lo escuchábamos todos. O sea, si no te gusta, te jodés. Así que yo me escuchaba temas de distintas bandas que obviamente eran las más conocidas en ese momento, ¿no? Estamos hablando, no sé, de Linkin Park, Limp Bizkit, System of a Down, Deftones, Papa Roach, ese estilo de bandas. Crecí un par de años y empecé a escuchar Evanescence. Que acá todo el mundo le decía Evanescence. Mi hermano más grande vino un día y me dijo, ¿a vos qué te gusta Evanescence? ¿Te gustan las bandas con vocalistas femeninas? Quizás te pueda llegar a gustar la Cuna Coil. Y yo como, ¿la Cuna qué? Bueno, nada, mi hermano me mostró allá por el 2004 más o menos Coma Lice. La realidad es que yo recordaba haber escuchado algunas canciones sueltas seguramente en el transcurso de lo que fue el 2003, 2004 y me gustaba bastante cómo sonaba. Obviamente hubo algunas canciones que me llamaron más la atención. Las que más tenía el recuerdo de haber escuchado eran Swamped y Daylight Dancer. Pero no me nació esa curiosidad de empezar a escuchar cosas más viejas o de interiorizarme más con la banda. Para este entonces ya no escuchaba por ahí todas las cosas comerciales porque ya no era muy cool que digamos. Ahí sí me sumergí con todo en las bandas que yo ya venía escuchando por elección propia. Ya estando en la secundaria, como en el año 2006 creo que fue, ahí decidí activamente yo ponerme a investigar más. Es en el momento en donde se me da por buscar fotos de la banda. Y ahí descubro que Cristina Scabbia no era rubia. No sé por qué motivo, yo siempre me la imaginé rubia. Para mí que me la mezclé con Liv Christine o algo de eso. Escuchaba Coma Lice entero y me encantaba. Y nada, y decidí ir y averiguar si podía encontrar el disco. En ese entonces había una galería en Flores que sigue estando, pero tenía una disquería que estuvo muy poquitos años. Esa disquería se llamaba Hordas Malignas. Es así que me la jugué, fui, lo encargué y me lo consiguieron. Así que este fue el primer disco que adquirí de la banda. Este CD está hecho bolsa, yo no puedo explicar las veces que lo escuché. Lo que pasa es que en algún momento de la vida mi amiga me pulió toda la caja y quedó bastante decente. Pero bueno, es una edición nacional, es de Icarus. Y sinceramente yo no les puedo explicar la cantidad de veces que lo escuché. Yo no soy de esas personas que se compra un disco y lo deja ahí guardadito sin abrir. No, yo lo empiezo a usar y ya está. O sea, es el día de hoy que yo lo sigo escuchando. Acá terminé de confirmar que Cristina es hermosa y me encantaban sus fotos, me encantaban esas sandalias, por Dios. Ponía el CD y me ponía a leer los temas, a cantarlos. Estos fueron mis humildes comienzos con la banda. En vez de irme a los CDs anteriores o los EP, decidí escuchar Karma Code porque había salido hace relativamente poco y dije, bueno, vamos a ver de qué va. Creo que había recibido algo de plata por mi cumpleaños de 15 y fui con esa plata y me compré Karma Code, que lo conseguí usado en el Parque Rivadavia, pero estaba en muy buenas condiciones. Lo más curioso de este CD, que estaba calado, o sea, a mí me encantaba esta cuestión como de
No lo voy a conseguir. No voy a conseguir que salga mi cara ahí pelada, pero más o menos. Bueno, me encantaba ese detalle. Ya este librito tenía otra calidad, o sea, había muchas más hojas. La verdad es que sí se me hacía un poquito incómodo de leer las letras, que estaban todas así como sin separarse por frase. Las fotos, tipo, ya había una foto de cada uno, ya era como otra calidad, ¿no? Me acuerdo que en una época yo me sacaba fotos para el Fotolog. ¡Qué vejez! Y copiaba mucho las fotos que hacía Cristina. Me acuerdo que ella tenía como una sesión de frente al espejo y yo trataba de imitar esa foto. Salía con una cara de seriedad. Si bien tardé como en ir conociendo a la banda y a todo el material, de cierta manera es como que disfruté un montonazo ese proceso de ir poco a poco escuchándolos. Es como que no me arrepiento de haberlo hecho de esa forma porque me enamoré muy de a poco. Con otras bandas lo que a mí me había pasado es como que enseguida las quemaba. Las escuchaba tanto que las quemaba. Así que bueno, esto es más o menos como los empecé a escuchar por primera vez. Pero si quieren saber algo en específico, obviamente pueden dejármelo en los comentarios. Hasta acá llegamos por hoy. Espero que les haya gustado y sigan escuchando nuestra banda del amor. Nos vemos. Besito. No lo había tenido todavía. ¿Me pulió, se dice?